abra su Biblia en el Salmo 16, versículo 11, el último texto o el último verso del Salmo 16. Y quisiera tener una meditación juntamente con todos los presentes en el enfoque de cómo la presencia de Dios puede cambiar o afectar nuestra vida. He tenido la inquietud, la intención de poder tener un mensaje práctico, aplicable, y creo que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, de una manera directa cada uno puede saber cómo esto se puede aplicar en su vida. Así que mi enfoque esta mañana tiene un sentido de poder vivirlo, de poder no solamente acumular un conocimiento o información, sino descubrir claves que puedan beneficiarnos en nuestra existencia, que puedan beneficiarnos en el desarrollo de nuestra vida. Dice el Salmo 16, verso 11, un salmo que se le atribuye a David: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lo primero que necesitamos saber con respecto a este salmo, hermanos, es que parece que por la inspiración del Espíritu Santo, David estaba hablando de una manera profética, y aunque esto tiene una aplicación personal en la vida de David, su comunión con Dios, su dependencia de Dios, también este salmo está calificado dentro de lo que se conoce como salmos mesiánicos, porque habla de eventos de una manera profética relacionados con el Señor Jesucristo. Y este texto en particular nos habla acerca de Jesús siendo respaldado por Dios, siendo guiado por Dios, pero más particularmente siendo levantado de entre los muertos. Y a eso se refiere la frase: me mostrarás la senda de la vida. Este texto se conecta en el libro de los Hechos con otra escritura que dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces se conecta con la resurrección del Señor Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que saber es que esta escritura tiene un enfoque aplicado a nuestro Señor Jesucristo, a la unción de Dios sobre su vida y a ser levantado de entre los muertos, ser resucitado. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 28, este texto del Salmo 16, verso 11, es citado, se hace una referencia a él, pero es curioso y es algo que usted puede observar en la Biblia, que cuando los textos del Antiguo Testamento son mencionados en el Nuevo Testamento, muchas veces tienen una pequeña variante. Y esa variante no es un error de la Biblia, no es un error de traducción, sino que muchas veces esa variante tiene que ver con la revelación que Dios da en el Nuevo Testamento de la escritura que está siendo citada en el Antiguo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento habían sombras y figuras, pero en el Nuevo Testamento encontramos la realidad, y en el reino vamos a encontrar lo verdadero. Entonces hay algunas escrituras en el Nuevo Testamento que son citas de textos del Antiguo Testamento, pero no están escritas igual, porque hay elementos ahí que cambian y aportan un mayor o un mejor entendimiento. Así que en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 28, vea cómo está escrito: me hiciste conocer los caminos de la vida. Ya no dice me mostrarás la senda de la vida, sino que ahora dice me hiciste conocer los caminos de la vida. No solamente lo pone en el tiempo pasado, sino que también ahora lo pluraliza: me hiciste conocer los caminos de la vida. Y luego, en vez de decir en tu presencia hay plenitud de gozo, lo pone en futuro, algo que está en el presente y que continúa: me llenarás de gozo con tu presencia. Y le dije que esta mañana mi intención, hermano, es que usted pueda recibir un mensaje práctico, un mensaje
aplicable a su vida ahora. Porque muchas veces aprendemos cosas que tienen que ver con el reino, con el futuro. Y eso está bien. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la sana doctrina. Necesitamos saber si estamos caminando de acuerdo a lo que Dios ha revelado y aplicarlo en nuestra vida para obtener beneficios. Pero yo he descubierto que hay un fenómeno que sucede dentro de la vida de los seres humanos, y es este. La mayoría de los seres humanos, y hablemos de los no creyentes, de los inconversos, viven su vida queriendo disfrutarla o queriendo sobrevivir, desarrollarse al máximo o poder tener, acumular, comprar, disfrutar, y no les importa la eternidad, porque están inconscientes, están ajenos a la realidad de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y que por lo tanto nuestro espíritu es eterno. Entonces la mayor parte de gente vive su vida presente sin importarle la vida futura. Viven su vida disfrutándola, viven su vida enfocados en las necesidades materiales, en los deleites, en resolver problemas, en avanzar, en el sentido terrenal, temporal. Pero no les preocupa, no se enfocan, no piensan en el futuro, no piensan en la eternidad, porque para ellos es algo que no existe o es algo de lo cual ignoran. Pero por el otro lado está la iglesia, estamos nosotros los creyentes. Y estaba meditando yo en la realidad de esta verdad. Muchos creyentes podemos vivir nuestra vida enfocados en el futuro, en el reino, la eternidad, la gloria. Conocemos la palabra, estamos firmes esperando que Cristo se manifieste. Creemos en que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos que literalmente el Señor vendrá y va a establecer el reino, que hay una ciudad en los cielos cuyo arquitecto y fundador es Dios. Creemos eso, lo esperamos y caminamos en nuestra vida esperando esa realidad, esa manifestación. Pero estamos viviendo una vida que no es la mejor vida. Contiendas, divisiones, pleitos. La mujer queriendo controlar al hombre, el hombre queriendo controlar a la mujer, celos, envidias y situaciones que revelan que aunque somos el pueblo de Dios y tenemos un entendimiento de que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, que Él es el Señor de los vivos y de los muertos y que Él volverá, vivimos esta vida como que no tuviéramos un conocimiento o una revelación de algo elevado que debería de afectar nuestro presente. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar y pensar. Hay ciertas conclusiones a las que nosotros podemos llegar mientras nosotros realmente aplicamos la palabra en nuestra vida, y es esto. Por ejemplo, usted puede tener toda clase de problemas ahorita, pero sabe que sus problemas y lo que está rodeándole ahorita a usted al final no importa, porque si usted se muere ahorita, lo que importa es su condición eterna. Es necesario llegar a aprender a aplicar de una manera práctica la revelación de la palabra en nuestra vida. Porque uno muchas veces vive cargado con lo que quiere hacer. Uno vive cargado con lo que quiere corregir, lo que quiere arreglar, lo que quiere alcanzar. Y así como aquel rico que dijo: alma mía, te has enriquecido y ya no podés ni guardar lo que tenés. ¿Qué vas a hacer? Y la palabra dice que el rico decidió derribar los graneros que tenía y hacerse unos graneros más grandes. La parábola nos habla del enfoque de la forma en que se medían las riquezas antes, ¿verdad? Guardar los granos. Pero la palabra que Jesús está mencionando dice que le dicen esa misma noche: necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Este es un enfoque práctico que tenemos que aprender todos en cuanto al evangelio. No importa que usted tenga enfermedades, que usted tenga necesidades, deudas, problemas familiares, lo que sea, lo que importa es cómo está usted con relación a su eternidad. Ese es un enfoque práctico sumamente importante.
Pero el hecho de que estemos preparados para la eternidad, que estemos conscientes, que sepamos en quién hemos creído, que sepamos que nuestro Redentor vive, que sepamos que aún después de desechar nuestra carne con nuestros ojos veremos al Redentor, a pesar de que tenemos que estar plantados en eso y enfocados en que estamos seguros de la eternidad, la palabra de Dios tiene que afectar nuestra vida, de manera que nuestra conducta cambie en nuestras relaciones y que ese cambio de conducta en nuestras relaciones pueda traer paz, pueda traer satisfacción. Porque la figura que yo veo es esta. Es como que la iglesia, ocupemos la noticia de moda, va en caravana. No para el American Dream, sino para la tierra prometida, para la patria celestial. La iglesia va en caravana. La iglesia tiene el conocimiento del reino, de las leyes del reino, de la realidad. Pero van en medio peleando, en contiendas, codiándose, empujando, viendo quién es el que manda, que este por qué está dando órdenes, y este por qué está aquí, y este por qué no se aparta. Y entonces el enfoque práctico es este, hermano. La palabra de Dios nos revela cómo alcanzar la vida eterna. Pero también la palabra de Dios nos enseña cómo vivir la vida presente. Y ahí es donde se aplica esta declaración. Me hiciste conocer los caminos de la vida. ¿Quién nos puede enseñar a vivir la vida, hermano? Solo Dios. Y lo hace a través de su palabra. Y lo hace por su espíritu. Entonces yo quiero que usted de una manera individual se examine y piense, ¿estoy yo preparado para la vida eterna? ¿Estoy listo para la eternidad? ¿Estoy yo realmente en comunión con Dios, no preparándome, sino como aquellas vírgenes sensatas que tenían aceite y no importa si el esposo se tarda, estoy listo, sigo listo y permaneceré listo? Pero luego lo segundo es, ¿ha afectado el conocimiento que tengo de la palabra? ¿Ha afectado mi vida, el conocimiento que tengo de la eternidad? Que todo lo presente no importa hasta el punto que voy a dejar de querer controlar, manipular, contender y vivir haciendo mi voluntad y mi capricho, no disfrutando la vida por desarrollar relaciones tensas, no disfrutando la vida porque no he aprendido de aquel que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. No disfrutando la vida porque no he aprendido a tomar las enseñanzas del maestro que habló acerca de servir, de no buscar los primeros lugares. Porque aquí es donde yo veo el gran vacío que tenemos como iglesia, en términos generales. Podemos conocer sobre cómo echar mano de la vida eterna. Podemos estar plantados en Cristo. Sabemos que somos parte de la verdadera iglesia, comprados con la sangre de Jesús. Sabemos que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Experimentamos el respaldo de Dios, la ayuda de Dios. Clamamos y Dios obra, nos responde. Y estamos firmes en la fe. Pero todo ese conocimiento de la eternidad no ha causado el suficiente efecto en nuestra vida para que dejemos de vivir de una manera carnal. Para que dejemos de vivir en una manera que no glorifica a Dios. Porque estamos más enfocados en nuestro capricho, en nuestra voluntad y en querer controlar lo que está fuera de nuestro control. Y eso nos satisface. Problemas en medio de las familias, problemas de trabajo, problemas de dinero, problemas de conducta, problemas de carácter. Usted encuentra en la Biblia que el Señor Jesús tiene, por su espíritu y con la palabra, la capacidad de afectar la vida de las personas. Y el apóstol Pablo se detiene para hablar acerca del perfil de los ancianos, del perfil de los diáconos, de las mujeres diaconisas. La Biblia habla en términos generales del perfil del creyente. Se nos habla de una vida cambiada. Y aquí es donde está el gran vacío en el que quiero enfocarme esta mañana, porque es como que al final
no hayamos aprendido cuáles son las sendas de la vida, no estamos sabiendo cómo vivir. Sí, vamos a ser salvos, pero no estamos viviendo de la mejor manera que podríamos vivir. Sí, vamos a ser salvos, pero no estamos teniendo el gozo de la presencia de Dios. Sí, tenemos la esperanza de la salvación, pero gozo no, porque hay tantas cosas que nos oprimen, hay tantas cosas que nos están estorbando, hay tantas cosas alrededor y en contra nuestra que nos pueden estar robando el gozo de Dios, la paz de Dios. Y hay otras cosas como las que están en el libro de Isaías capítulo 58, donde somos nosotros los generadores del conflicto, el dedo amenazador, el ponerle yugo a otros, el condenar, el maldecir, el acusar. ¿Quién va a vivir en paz si vive de esa manera? ¿Quién va a tener gozo si está viviendo únicamente para estar condenando, señalando, midiendo, juzgando a otros? Y aquí es donde entra lo práctico, porque Dios nos enseña, no juzguen para que no sean juzgados. Dios nos enseña, perdonen para que sean perdonados. Dios nos enseña, entonces es Dios quien a través de su palabra nos muestra las sendas de la vida. Pero nosotros podemos cometer y vivir y permanecer en ese error. Sí, ya sé cómo alcanzar la vida eterna. Jesús es el camino. Pero no estoy viviendo la vida de la manera en que Dios quisiera que la viva. No estoy disfrutando la vida. Entonces cuando yo veo aquí, regresémonos al Salmo 16, verso 11. Cuando yo veo aquí lo que David está hablando y aplicándolo en su propia vida, él está expresando su confianza en Dios. Él está haciendo saber a través de lo que ha escrito que él tiene una dependencia en Dios, tiene una confianza en Dios, de que Dios puede guiarlo para poder saber cómo vivir. Y como ya vimos que hay una diferencia entre el singular del Salmo 16 y el plural en el libro de Hechos capítulo 2, en uno se habla de la senda de la vida, y la senda de la vida es Cristo. Jesús es el camino. Entonces Dios nos muestra que el camino es Cristo para la vida eterna. Pero en el libro de los Hechos me hiciste conocer los caminos. El camino de la misericordia, el camino de la santidad, el camino de la fe, el camino del perdón. Dios nos muestra los caminos. Hay varios caminos de Dios, o sea, hay varias maneras de actuar o de vivir. Y Dios nos muestra esos caminos. Entonces enfoquémonos. Ya el de la eternidad lo tenemos claro. Jesús es el camino. Ya no hay más. Pero en la vida, hermano, hay varios caminos. ¿Cómo actuar ante tal situación? ¿Cómo actuar en esta otra situación? Son caminos. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo enfrentar las circunstancias? Y lo que David está expresando es la confianza en que Dios lo va a guiar. Dios quiere guiarnos, hermano. Pero nosotros tenemos que buscar la guianza. Eso es algo tan importante. Nadie es guiado si no pide ayuda. A usted yo no creo que alguien se le haya acercado jamás y le haya dicho, mire, para que llegue a tal parte, váyase aquí recto y después cruce para allá. Pero cuando usted pregunta, ¿cómo llego a tal parte? Entonces le dicen. O sea, la guianza se recibe cuando se pide. ¿Cuándo Dios va a guiarnos? Cuando lo busquemos, cuando le digamos, Señor, dirígeme. Señor, no sé qué hacer. Señor, ¿cómo enfrento esta situación? Ser guiados por Dios. La Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo guiándonos hacia toda verdad. Pero el que va a ser guiado tiene que estar dispuesto a ser guiado y tiene que pedir la guianza. Tiene que ser enseñable. Y eso es algo que tenemos que desarrollar en nuestra relación con Dios en cuanto a nuestra vida presente. Ya sabemos que Jesús es el camino a la vida eterna, pero no sabemos cómo vivir aquí. Y ahí es donde tenemos que decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Esta relación que está saliendo del control, ¿cómo la manejo?
Esta circunstancia que me está oprimiendo, que me está robando la paz, que me está robando el gozo, ¿cómo yo me encamino en la vida o hacia la vida? ¿Cuál es el camino que debo de seguir? David está hablando acerca de su dependencia de Dios para poder ser guiado, pero luego hace una declaración y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y entonces aquí hay una aplicación muy importante que hacer, y es esta. De la misma manera en que lo más importante que debe de haber en la vida del ser humano es si está preparado para entrar en la eternidad en cualquier momento, de la misma manera en que sale sobrando que usted tenga enemigos que lo persiguen a muerte, que usted tenga deudas, problemas de enfermedades o de cualquier tipo, de la misma manera en que lo único que importa es que si usted se muere ahora, usted queda ausente al cuerpo y presente a Cristo. De esa misma manera es importante aplicar en nuestra vida esto, de que aunque usted esté rodeado de circunstancias negativas, aunque usted esté experimentando frustración, debilidad, desánimo y lo que sea alrededor suyo, pero que en el momento que usted entre en la presencia de Dios, usted lleno de gozo y sale sobrando todo lo que está alrededor suyo. Y por eso la palabra de Dios, de parte de hombres que lo experimentaron, contiene frases como: castillo fuerte es mi Señor. Contiene declaraciones como: torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo y será levantado. ¿Qué significa eso, hermano? Que ahorita mismo, ahorita, usted puede estar afligido, abatido, usted no ve la suya, usted no sabe para dónde ir, usted no sabe ni siquiera cómo va a ser mañana, pero usted se mete en la presencia de Dios y se llena de gozo. Usted se mete en la presencia de Dios y logra llegar a la presencia de Dios, y ahí usted encuentra gozo, el gozo de Dios. Pero es algo práctico. Es algo práctico que demanda fe, que hace que sea necesario el que actuemos en la convicción de que Dios es omnipresente y que Dios se acerca a los que se acercan, y que Dios va a responder a los que le invocan. Dios va a ser hallado por los que le buscan de todo corazón. Entonces David, por su experiencia personal, dice: mira, Señor, yo ya sé, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, hay bastante gozo, pues. Hay gozo abundante. Entonces yo estaba llegando a esta reflexión. Puedo tener un pleito con mi esposa, puedo tener dificultades económicas, puedo tener problemas de enfermedad, puedo tener enemigos, lo que sea, cualquier cosa que usted esté pasando, pero usted pone todo eso en pausa, se mete en la presencia de Dios y encuentra gozo. Ahora el asunto es: ¿se va a salir de regreso para los problemas o se va a quedar en la presencia de Dios? Porque había un profeta que acostumbraba a decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo estaban persiguiendo, pero él vivía en la presencia de Dios. Había hambre, pero él vivía en la presencia de Dios. Había sequía, pero él vivía en la presencia de Dios. Habían enemigos, pero él vivía en la presencia de Dios. Y por causa de la presencia de Dios, él tenía fortaleza. Por causa de la presencia de Dios, él tenía la provisión necesaria. Así que Dios enviaba la provisión. Entonces, cuando David dice esto, hermano, tenemos que llegar al punto de que nosotros no solamente sabemos que David lo dijo, que David lo vivió, sino que descubramos: ¿y cómo vivo yo eso? ¿Cómo hago yo para poder apropiarme del gozo que hay en la presencia de Dios? ¿Cómo podían los apóstoles, que los habían azotado y los habían metido en la cárcel, salir contentos? Porque es la presencia de Dios la que produce el gozo. Miren, lo natural es un asunto como de ajustar la mente, hermano. En lo natural hay cosas sencillas, prácticas como estas, que tenemos que aprender a irlas aplicando de la mejor manera para poder tomar ventaja. Cuando uno tiene hambre, por ejemplo, usted puede tener un hambre pero terrible, y usted está pero de veras desesperado. Un hambre de aquellas tremenda. Pero no es cierto que el hambre se quita con cualquier cosita que usted se coma. Se come una su galleta o un su pedazo de
pan, ¿verdad? Y su jugo, su fresco. Y el hambre se fue. Ahora, nosotros podemos pensar en grandes banquetes, me gustaría esto, lo otro, aquello, pero yo molesto sobre eso, pero la verdad es que el hambre se quita con cualquier cosa. Y cuando usted ya no tiene hambre, no importa qué es lo que comió, ¿verdad? O sea, lo que importa es que usted está tranquilo. Ahora, en lo natural nosotros podemos desvivirnos, que quiero aquello, vivimos deseando, codiciando, queriendo tener, pero en realidad Dios ha hecho simples las cosas. Mire, Dios ha hecho las cosas tan simples que nosotros podemos vivir afanados por la comida, podemos vivir afanados por los costos de la vida. Y se ha fijado usted que la gente alcohólica pasa años y no se muere en usted. No comen. Y hay gente bien desesperada que no puede dejar pasar un tiempo. No sé si aquí habrá alguno, ¿verdad? Pero viven así como que el relojito marcó las 12. Ya están buscando que el almuerzo. Y la gente, hermano, que cae en el alcoholismo, pueden pasar años y años y años. Y hasta usted quizá alguna vez ha dicho, y este que no se muere. ¿Sabe por qué? Porque en realidad Dios no ha hecho o no diseñó el cuerpo de manera que necesite una gran cantidad de alimentos. Nosotros somos los que le metemos más de la cuenta. No digan amén para que no se vean descubiertos. Pero por el otro lado necesitamos alimentar nuestro ser espiritual. Y muchas veces desatendemos esa área. Y esta es una de ellas. Descubrir que en la presencia de Dios hay gozo. Descubrir que Dios puede llenar de gozo la vida de cualquier persona. Entonces tenemos dos enfoques prácticos esta mañana. El primero es, estoy listo para la eternidad, no importan deudas, no importa condición de enemigos, lo que sea, no importa mi felicidad, no importa qué es lo que alcancé, qué es lo que no alcancé, si vivo frustrado, si no estoy frustrado, si fui profesional, si no lo logré, no importa, lo que importa es, eche mano de la vida eterna. Primer enfoque práctico. Pero el segundo enfoque práctico es, mientras llego a echar mano de la vida eterna, ya entendí cómo llenarme de gozo en la presencia de Dios. Ya entendí cómo levantarme, así como las alas levantan las águilas sobre las circunstancias, escondiéndome en la presencia de Dios. Porque usted puede salir, hermano, de la presencia de Dios realmente fortalecido, porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces usted se levanta con nuevas fuerzas cuando usted sale de la presencia de Dios con gozo. Ahora el asunto es, pero ¿cómo entro en la presencia de Dios? ¿Cómo logro entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo logro llegar yo al punto de disfrutar lo que David dice después? Delicias a tu diestra para siempre. O sea, hermano, que en la presencia de Dios, ahí solo hay bendición. En la presencia de Dios, ahí habrá satisfacción. Ahí habrá paz. En la presencia de Dios habrá deleite de todo tipo. Entonces David habla de la realidad de la presencia de Dios manifestándose en su vida para llenarlo de gozo. Entonces aprendamos dos cosas prácticas de este texto. Número uno, Dios con su presencia nos enseña cómo vivir la vida, nos guía. Pero también Dios con su presencia nos llena de gozo, Él nos sacia. Ahora, esto se puede quedar nada más como información. Ah, Dios lo hace, sí, pero no lo está haciendo conmigo. Usted tiene que aprender a esconderse en Dios. La Biblia dice que en una ocasión que David se fue a hacer lo que andaba haciendo mientras andaba huyendo de Saúl, andaban conquistando, asaltando a los grupos nómadas alrededor de la región donde él vivía, que le llegaron a él, a su campamento, y se llevaron todos, se llevaron las mujeres, y cuando David y los hombres regresaron, encontraron barrido su campamento. Y los hombres acusaron a David. Y los hombres querían apedrear a David. Y hay una frase que me encanta. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sabe usted cómo fortalecerse en Dios?
Los religiosos no saben, porque la religión mata, pero Dios da vida. En la presencia de Dios hay gozo, y el gozo es nuestra fortaleza. Hay que aprender a fortalecernos en el Señor a través de poner nuestra confianza en la palabra, en las promesas de Dios. David entendiendo eso, en un ambiente de peligro donde lo querían apedrear, dice que él se fortaleció en Jehová. Pablo, entendiendo que esta es una realidad, dado que el mensaje de hoy es práctico, Pablo, entendiendo esta realidad, dijo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ahí andamos caminando todos débiles, decepcionados, sufridos, porque no hemos entendido que nada importa más en esta vida que la comunión y estar en la presencia de Dios. Porque no hemos entendido que no importan nuestros logros, ni qué clase, ni qué marca de cosas usamos, sino si conocimos al dador de la vida. Y entonces nos perdemos la realidad de la existencia. Así que espero que a estas alturas de la exposición de la palabra usted ya pueda entender. Existen dos grupos de personas: los que están enfocados en su vida, en disfrutarla, pero están descuidando la vida eterna porque están inconscientes de la realidad. Y nosotros que podemos caer en el error de que, no, sí, firmes en Cristo, hermano. Amén, aleluya, hermano. Firmes. No vuelvo atrás. Ya echamos mano de la vida eterna. Somos salvos en esperanza, estamos esperando la manifestación del Señor, pero no estamos viviendo de la manera en que tendríamos que vivir. La eternidad no ha sido suficiente para afectar nuestro presente. Y aquí está el punto de aplicación. Yo creo que Dios quiere afectar nuestro presente. Fíjese usted que, por ejemplo, de una manera simbólica, cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios lo sacó de la esclavitud a la libertad. Amén. Dios los sacó de no tener nada, de una condición de pobreza a una condición de abundancia, porque despojaron a Egipto, porque aquellos los echaron con las alhajas, el oro, la plata, y les dieron cosas, les dieron riquezas. Pero el propósito de Dios era que en el camino ellos avanzaran hacia la tierra que fluía leche y miel. Dios no quería que tuvieran necesidad en el desierto y luego allá sí la bendición. No, Dios los sacó con riquezas. Y la palabra dice que no había en sus tribus enfermos. Dios no quería que estuvieran enfermos en el desierto y que ahí a ver si aguantaban y que cuando llegaran allá los iba a sanar. No, no había en sus tribus enfermos. El presente sin enfermedad y el futuro sin enfermedad y de bendición. Entonces lo que podemos ver a través de la palabra es: Dios no solamente quiere afectar nuestra eternidad, hermanos. Dios quiere afectar nuestro presente. Y cualquiera que aprenda a esconderse en el Señor va a vivir fortalecido, no importa lo que le esté pasando. Cualquiera que aprenda a esconderse en el Señor va a tener gozo, porque el gozo viene de Dios, hermano. ¿Qué hay más grande en este mundo que a usted le pueda pasar que le robe el gozo? Que Dios puede darle. O sea, cuando analizamos y pensamos, pérdida de dinero le va a quitar el gozo cuando usted tiene una casa no hecha por manos de hombres. Pérdida de la salud o debilidad le va a quitar el gozo cuando usted sabe que Dios va a glorificar su cuerpo y que Él va a terminar o a ejecutar una obra completa en su vida cuando su cuerpo sea redimido completamente. Uno tiene que aprender a vivir el tiempo presente siendo afectado por el conocimiento de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha hecho, porque nuestro futuro ya está arreglado. ¿Cuántos lo saben? Nuestro futuro ya está arreglado. El presente usted lo arregla alineándose con la palabra de Dios. Usted puede vivir con tristeza y se va para el cielo, hermano. Sí, usted puede ir arrastrándose los pies de aquí para el cielo. Usted puede ir llorando de aquí hasta que sea salvo. O usted recapacita y dice: Dios es mi fortaleza. Él es la fuente de mi paz. Él es la fuente de mi gozo. Él es la fuente de mi seguridad. No voy a tener temor de lo que me pueda hacer el hombre. No hay nada tan grande que me quite el gozo, que me quite la libertad, que me quite la paz.
que Dios puede darme. Entonces usted reacciona. Es una cuestión personal. La presencia de Dios, hermano, es una realidad que puede afectar nuestra vida, llenándonos de gozo, de paz, de fortaleza. Es un asunto de que usted reacciona y usted se da cuenta, estoy completo en Dios. No me hace falta nada. Estoy completo. Estoy pleno, estoy satisfecho en Él. Curiosamente en la Biblia se nos habla de varios detalles, hermano, relacionados con la presencia de Dios. Y yo sé que como esto demanda fe, es un problema. Muchos vienen a la iglesia, pero no entran en la presencia de Dios. Muchos pueden oír, entender, saber, aún hablar de la presencia de Dios, de la manifestación de la presencia de Dios, pero no viven, no han experimentado la realidad de que cuando Dios se manifiesta, nuestra vida puede ser cambiada. Entonces en la Biblia encontramos cosas como esta. Adán se escondió de la presencia de Dios. Caín fue echado de la presencia de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios. Los israelitas allá en el Sinaí tuvieron temor de la presencia de Dios. Pero por el otro lado, Moisés tuvo descanso por la presencia de Dios. La Biblia habla mucho acerca de la presencia de Dios, hermano, y de los resultados de la presencia de Dios en una persona. Si usted tiene la presencia de Dios, usted tiene que vivir de una manera diferente de aquel que no tiene la presencia, porque usted tiene esperanza, usted tiene la fuente del gozo, usted tiene la fuente de la vida dentro de usted, usted tiene la fortaleza dentro de usted. Entonces, ¿cómo es posible que un creyente camine en debilidad, camine en tristeza, camine como derrotado, camine como acabado, camine como arruinado, si la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo? Es posible por causa de no reaccionar en fe. Es posible por causa de mirar lo negativo. Es posible por causa de mirar los gigantes. Es posible por mirar lo que no tenemos, en lugar de mirar a aquel que hizo las Pléyades y el Orión. Es posible cuando no miramos a aquel que creó los cielos y la tierra. Entonces nos encontramos con esta realidad práctica que es la que quiero compartirle. Ya nuestra eternidad está arreglada por Jesús, pero nuestro presente se arregla cuando usted camina en la palabra. Nuestro presente se arregla cuando usted se esconde en la presencia de Dios. Nuestro presente se arregla cuando usted confía en las promesas de Dios y usted recapacita. Esto es lo que me está pasando. Sí, duele. Sí, me hace falta. Sí, me estorba. Sí, me está dañando. Pero me meto en la presencia de Dios, me olvido de todo aquello, miro lo eterno, miro lo que no se ve y entonces soy fortalecido, soy lleno de gozo, soy lleno de paz, soy lleno de esperanza y me levanto en fe y me levanto en victoria. Es algo que solo la iglesia puede hacer, hermano. Es algo que solamente el creyente puede hacer. Entonces la Biblia nos habla mucho acerca de la presencia de Dios, pero uno de los máximos ejemplos es David. Porque David en el Salmo 119, verso 58, contrario a Adán que se escondió de la presencia, contrario a Jonás que huyó de la presencia, contrario al pueblo de Israel que tuvo miedo de la presencia, David suplicó la presencia. ¿Hay alguien que ya me está entendiendo? O sea que hay quienes huyen de la presencia y hay quienes buscan la presencia. Hay quienes tienen temor de la presencia, pero hay quienes anhelan la presencia. Hay quienes ignoran la presencia, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, o ignoran que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Hay quienes ignoran la presencia, pero hay quienes saben que tienen espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay quienes saben quiénes son en Cristo. Hay quienes, como el apóstol Pablo, saben lo que pueden hacer y declaran: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque reconocen la presencia en ellos.
Ahora, David en el Antiguo Testamento, en una dispensación totalmente diferente, nadie nació de nuevo, él suplicaba la presencia. Así que él dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. David buscaba a Dios, hermano. Y déjeme decirle algo: si nosotros fallamos en lo superficial, como lo que es los actos externos visibles de nuestra vida religiosa, congregarnos, la alabanza, la adoración, la palabra, si nosotros fallamos en esos actos externos, difícilmente vamos a poder tener éxito en la realidad que es escondernos en la presencia de Dios. Si usted ni siquiera puede oír la voz audible de un hombre que está tratando de poner ideas en orden para poder bendecirle, y usted no puede prestar atención y estar atento a que Dios le hable, va a ser más difícil que usted trate de oír la voz de Dios. Cuando nosotros fallamos en hacer las cosas más pequeñas, no podemos lograr hacer las cosas más grandes. Cuando nosotros no honramos, por ejemplo, en la relación paternal, eso es una realidad. Dios es el Padre eterno, pero cuando nosotros no desarrollamos una relación correcta con el Padre natural, difícilmente vamos a tener una relación correcta con el Padre espiritual. Cuando nosotros no respetamos a las autoridades, difícilmente vamos a respetar a Dios. Porque es un asunto de que en lo natural practicamos y ejercitamos los valores que luego se aplican en lo espiritual. Se lo compruebo con la Biblia. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios y no ama al hermano a quien ve? Está escrito, ¿verdad? No, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pues no se le nota, porque puede darse cuenta de situaciones de necesidad, donde hay que usar misericordia, donde hay que servir, donde hay que compadecerse, pero dice que ama a Dios, pero no está mostrando que está practicando el amor con el hermano a quien ve. Entonces esa misma regla se aplica a todas las cosas: el amar, el respetar, el confiar. Si no lo aplicamos en nuestro ambiente natural, difícilmente lo aplicamos en el ámbito espiritual. Ahora, David experimentó la realidad porque él la buscaba. Cuando usted se ejercita en buscar la palabra de Dios, que usted puede leer, que usted puede ver en un libro, que usted puede ver en un dispositivo electrónico, entonces usted está ahora preparado para luego buscar la palabra de Dios que viene del Espíritu de Dios a su espíritu. Porque usted quiere más. Usted entiende que la palabra de Dios le toca a su espíritu. ¿Cuántos han sentido eso? Que la palabra de Dios los impacta. Que a veces hay textos en la Biblia que son para usted y lo llenan de gozo, lo llenan de paz, le dan esperanza. Hay un texto que se aplica a su vida y a su circunstancia ahorita mismo para levantarle los ánimos, para levantarlo y fortalecerlo espiritualmente. Pero va a depender que usted, en lugar de hacer lo que David hizo en la dispensación del Antiguo Testamento, de suplicar la presencia, usted entre en la presencia. Porque somos invitados por la palabra de Dios a entrar en la presencia de Dios. Ahora, en el Salmo 63, verso 1, veamos el corazón de David. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Pues no es la realidad que muchos creyentes puedan decir. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermano, tenemos que meternos en esto que David está revelando aquí. David está diciendo a esto: Señor, yo te conozco. Señor, yo conozco tu presencia. Señor, yo sé lo que tu presencia causa en mi vida. Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo ya te he visto manifestarte y yo no estoy satisfecho. Yo quiero más. Mi alma te anhela, mi carne también. Te voy a buscar. Esto es lo que el evangélico promedio no hace. Si ni siquiera es fiel en congregarse, ¿cómo va a ser fiel en tener un devocional?
Pero David nos revela el estilo de vida que puede llevar a un hombre, a una mujer, al punto de experimentar la realidad de la presencia de Dios. Yo creo que podría decir esto sin temor a equivocarme, y es que hay muchos evangélicos, muchos, que nunca han experimentado la presencia de Dios. Llámese bautismo del Espíritu Santo, llámese sanidades, llámese experiencias directas donde Dios hable, guía. Hay muchos que solamente tienen un conocimiento superficial de la letra, información. Y sí, aceptan, eso es verdad, pero en su espíritu todavía la palabra no ha sido implantada, porque Pablo habla de esto. La palabra tiene que ser implantada en el corazón. Es la palabra en el corazón la que produce vida, no es aquí. Hay un montón de gente que tiene la palabra aquí y la ocupan para discutir, para contender, la ocupan para lucirse. Pero la palabra en el corazón es la que produce vida. La palabra en el corazón es la que produce sanidad. Dice la Biblia, envió su palabra y lo sanó. Es la palabra la que nos nutre espiritualmente, pero no aquí. Algo similar sería como que usted coma, pero no se trague lo que está masticando. La comida aquí no va a nutrirle. Tiene que llegar a su sistema digestivo y ser asimilada. Entonces la palabra entra por nuestro oído, llega a nuestra mente, pero tiene que bajar hasta el corazón. Porque la fe es del corazón. La fe no es de la mente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no es en la mente. Nuestro problema está ahí, y es la superficialidad con la que buscamos a Dios. Es la falta de pasión, es la falta de devoción. David nos muestra cuál era su anhelo, su deseo. Te voy a buscar de madrugada. ¿Qué hay que hacer para buscar a Dios de madrugada? Renunciar a seguir durmiendo, hermano. ¿Y qué cuesta, verdad? Ay, hermano, eso es duro. Si una cosa difícil hay es levantarse, sobre todo cuando usted no ha dormido suficiente. Y eso es una historia o un aspecto práctico en todo el mundo. Gente que pone la alarma, la apaga, vuelve a sonarla, vuelve a apagar, vuelve. ¿Y para qué ponen si la van a estar apagando? Bueno, hasta caricaturas hay, ¿verdad? De que tanto le molesta la alarma que agarra la alarma, el reloj antes que vienen de cuerda y lo estrella. ¿Qué hay que hacer para buscar de madrugada a Dios? Renunciar a la comodidad de la carne. Pero eso está difícil hacerlo si la carne está bien fortalecida y el espíritu está bien débil, ¿verdad? Usted hace el intento, pero ay, de madrugada te voy a buscar, le dice. Pero David tiene una gran motivación. Yo quiero ver tu poder y tu gloria. Ahí está el asunto, hermano. Así como te he visto en el santuario. David lo que está diciendo es esto: Señor, yo ya sé de la realidad de tu presencia. Yo sé que tú eres poderoso, Señor. Yo sé que tú has mostrado tu respaldo en mi vida, tu gracia. A David Dios le había dado grandes victorias, hermano, sin que él peleara. Dios lo había respaldado. Dice la Biblia literalmente que donde quiera que David iba, Dios le daba la victoria. David consultaba a Dios, David le preguntaba a Dios cómo hacer las cosas. Entonces David había visto el respaldo de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque oraba, porque buscaba la guianza, buscaba la presencia. No podemos sustituir esa realidad, hermano, de buscar la presencia de Dios y pensar que el congregarnos de hecho ya cubrió con esa actividad o con esa necesidad. No podemos dar por hecho de que ya buscamos la presencia de Dios solo porque hicimos acto de cuerpo presente. Cada domingo siempre hay unos que se duermen aquí a la derecha, por aquí en medio, por aquí. Cada domingo. Entonces no me diga que usted vino a buscar la presencia. Cayó en los brazos de Morfeo, decía un hermano que está por ahí. Entonces, pero David revela, es que Señor, yo lo que quiero es ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario.
sobre la experiencia anterior de que él ya sabía del poder y de la gloria, David dice: yo quiero más. ¿Hay alguien aquí que quiera más, hermano? Porque hay que mantenerse en esa condición. Señor, yo quiero más. Señor, revélate más a mi vida. Señor, lléname de más de paz, lléname más de gozo. No importa que perros me hayan rodeado, voy a estar confiado en ti, Señor. No importa que se levanten millares de gente contra mí, voy a estar confiado, porque tú eres mi ayudador, tú eres mi escudo. Aprender a esconderse en Dios, hermano, en medio del peligro. Escondido en Dios en el luto, escondido en Dios en la necesidad, escondido en Dios en la enfermedad, escondido en Dios en las amenazas. Cambia la vida de cualquiera. Es un secreto espiritual que no todos los creyentes descubren. Y entonces se cumple la realidad de lo que le estoy tratando de transmitir. Los creyentes están seguros de la vida eterna, su eternidad ya fue cambiada, pero su presente es igual que el del inconverso. Lloran los inconversos, llora el creyente. Temen los inconversos, teme el creyente. Se siente inseguro el inconverso, también el creyente. Pero en la palabra lo que vemos es algo totalmente diferente. Dios llamó a su pueblo a vivir de una manera elevada. Dios les ofreció su respaldo, Dios les ofreció victoria. No les teman a ejércitos más numerosos que ustedes, no teman a las aguas, no teman al fuego. Voy a enviar a mi ángel que los guarde, que no tropiecen. Dios habla de victoria siempre. ¿Por qué no caminamos en victoria? Porque no nos mentalizamos de acuerdo a la palabra, sino al mundo. ¿Por qué no caminamos en victoria? Porque no estamos en la presencia de Dios, sino en la presencia de nuestros enemigos, de las necesidades, de la falta de empleo, de la enfermedad, de los problemas y de los que no nos quieren. Pero en la presencia de Dios, hermano, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay paz. En la presencia de Dios, delicias a su diestra para siempre. David lo experimentó y quería más. Salimos de aquí esta mañana, el mensaje termina, pero su vida va a seguir igual si usted no busca la presencia de Dios, si usted no se mete en la presencia de Dios. Salimos de aquí y usted sale con el entendimiento: tengo problemas, estoy al borde de esto, de lo otro, de aquello, pero me escondo en Dios y mi vida, mi mundo cambia. Porque en la presencia de Dios usted va a ser cambiado. Su mundo interior va a ser cambiado. Establecemos entonces que la presencia de Dios es una realidad experimental y el poder de Dios se va a manifestar si lo buscamos. ¿Sabe usted que la Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios? Pero no termina ahí la frase, dice mediante la fe. O sea que para poder ser protegidos, para poder ser guardados, hay que caminar en fe. No es automático. Jesús nunca dijo: el que a mí viene no le va a pasar nada malo. Al contrario, lo van a perseguir, les dijo. Los van a echar a la cárcel, a otros los van a arrastrar, los van a odiar por mi nombre. Jesús nunca dijo: no les va a pasar nada. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Entonces, usted está en el mundo y en el mundo tiene aflicción, pero usted encuentra la entrada al lugar secreto. Y cuando usted sabe cómo entrar en el lugar secreto, sabe cómo fortalecerse en Dios, sabe cómo llenarse de gozo, de paz. Y ahí deja todo el mundo alrededor suyo pensando, hablando y haciendo lo que quieran. Usted se esconde en el Señor y usted se llena de gozo, de paz y de nuevas fuerzas. Y hay que vean los demás cómo salen. Espero que me esté entendiendo. Así literalmente. Usted en su relación personal con Dios. Que los demás tienen problema con usted, problema de ellos. Usted en la presencia de Dios. Que tienen acusaciones en contra suya, problema de ellos. ¿Quién los acusará? Cristo es el que murió, dice la palabra. Que tienen enemigos que se han levantado en contra suya, problema de ellos, porque Dios se levanta en contra de sus enemigos. O sea que al final, hermano, es un asunto práctico. Tan práctico que causa una renovación de nuestra mente inmediatamente, como sucedió con Asaf, Salmo 73. En el Salmo 73 nosotros encontramos la vida de un hombre, de un ministro de Dios. Asaf era uno de los músicos que David había establecido. O sea, no era cualquier creyente que llegaba tarde al culto. No era cualquiera que llegaba, no, hermano, Asaf era un ministro de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre temeroso. Asaf era un hombre
que tenía comunión con Dios, pero descuidó en un momento su caminar, porque a cualquiera le puede pasar. Y esto es algo que usted tiene que entender. El que está firme, mire que no caiga. Todos tenemos que pelear por nuestra firmeza. Asaf es un hombre que está frustrado. Asaf es un hombre que está confundido. Asaf es un hombre que ha enfrentado necesidades, aflicciones, y entonces comienza a compararse con los impíos, con los que no son ministros, con los que no son temerosos de Dios. Y entonces en el verso 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Todo comienza aquí. El creyente comienza a considerar: pero yo veo al hermano fulano bien bendecido y no está en la iglesia sirviendo y firme, y yo que aquí he estado año con año en el ministerio y yo no veo, como que algo anda mal aquí. Comienza el enemigo a minar la mente. Cuando se comienzan a hacer comparaciones, mi vida, lo que me está pasando, lo que me sucede, lo que tengo, lo que no tengo, lo que él tiene, lo que no tiene, cómo está viviendo. Y entonces Asaf llega a la conclusión: es que estos impíos, sin que el mundo les cause problema, se enriquecen. Verso 13, mire qué tremendo. Mire, cuando el diablo mina la mente de un hombre, hermano, y la palabra de Dios queda a un lado, cuando el diablo engaña a una persona con pensamientos equivocados, razonamientos aparentemente lógicos, pero que lo van a llevar en una dirección de muerte, de alejamiento de Dios, eso es algo tremendo. Y lo más tremendo es que el engañado nunca sabe que está engañado. Cuando la persona comienza a desviarse de Dios, piensa que hoy está entendiendo. Cuando la persona comienza a tener ciertos pensamientos que considera de que realmente hoy es que antes no había entendido, pero ahora sí entiende. Eso le pasó a Asaf. Mire lo que dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Cuántos cristianos han caído en este error, hermano? Por gusto servir a Dios, dice. Metido en la iglesia, ahí está el detalle, metido en la iglesia, no en la presencia de Dios. ¿Cómo he perdido mi tiempo? Fielmente en el ministerio, sirviendo, ahí está el problema. En lugar de estar como María, ha estado como Marta, afanado, sirviendo, en lugar de estar en la presencia. Y por eso es que yo insisto tanto, hermano, en que cuando usted tiene problemas para cumplir con su ministerio, siéntese. No es maldad de los líderes, no es maldad mía. Se lo digo y se lo repito: los líderes de Sala Cuna, Escuela Bíblica, que son los ministerios que más que todos son cargados para tener que estar allá en la segunda planta perdiéndose la palabra, y por causa de los inconstantes hay que volver a cargar a aquel que está haciendo el ánimo. Váyase otra vez para arriba, hermano, cuidado a los bebés. Lo repito: si no hay suficientes miembros para poder cuidar los niños, para poder cuidar los bebés, que cada quien cuide a su niño y su bebé, porque la iglesia es una comunidad cristiana donde tenemos que servirnos mutuamente y todos tenemos que tomar responsabilidades de ministrarnos los unos a los otros. Y si no hay suficientes miembros, entonces cada quien cuida a sus niños. Si la persona no puede cumplir con su ministerio por A o B razón, salud, economía, problemas, el marido, los hijos, lo que sea, siéntese. Porque es más importante que se siente y se llene de la palabra a que venga allá muriéndose a estar haciendo su ministerio. Entonces no es por maldad, no es así como que ahora vas a ver que aquí mando yo y se me sienta. No, hermano. Es simple, es algo así como entender que usted tuvo un accidente, perdió sangre, y no lo vamos a llevar a que done sangre, al que le saquen más tras que está muriendo. Entonces es un asunto de entender que lo más importante es la presencia de Dios. El Padre busca adoradores, no busca siervos. El Padre no busca predicadores, ni pastores, ni ministros. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a Marta: María escogió la mejor parte, le dijo. Vos si querés seguir cocinando, ahí ve, le dijo, pero María aquí está conmigo, le dijo.
Porque Marta lo que quería era que la María se levantara. Un momento, déjamela ahí, le dijo. Ella está conmigo. Vos andás de tus cosas si querés, pero ahí, un momento. Entendamos, hermano, que Jesús está valorando el tiempo en la presencia más que lo que hacemos. Ahora, Asaf entonces viene y llega a una conclusión. Su mente ha sido minada, está lejos de la revelación, está lejos de los caminos de Dios y dice, es que por gusto pues, por gusto me he limpiado. Me he abstenido de esto, cambié mi vida, dejé de hacer aquello, lo otro, he hecho aquí, he hecho allá y para nada, man. He lavado mis manos en inocencia, dijo Asaf. Verso 14, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Metámonos en esto, me voy a meter en un brasero ahorita. Muchas mujeres que tienen un marido cristiano, en lugar de estar agradecidas que no tienen un mundano hijo del diablo que las podría tratar de la patada, están hostigando al hombre por cosas pequeñas que deberían de saber cómo manejarlas. Y muchos hombres, en vez de valorar la mujer fiel que han tenido, y en vez de reconocerla y darle el valor y la honra que les pertenece, están dominando, controlando, con celos, con abusos. Ojalá que a alguien le caiga una buena pedrada. Porque el asunto es este. Podemos actuar con un sentido de víctima. Que no tengo, no me das, no haces esto por mí, ni aquello, solo reproches, reclamos, acusaciones. Pero no está considerando que hay un montón de gente que tiene literalmente un infierno en su vida. Que no me sacás, que solo al mismo lugar me sacás, que no me das, que muy poquito me das, que solo lo mismo me das, que no cambias de comida, no se te ocurre de otra manera, siempre lo que más. Me está agradecido que tiene, ¿verdad? Quien le cocine. Por lo menos tiene quien le queme. Y hay quienes que hace tiempo dejaron que él solo queme las cacerolas. O sea, digo hermanos, trate de entenderme. La eternidad ya está arreglada. Amén. Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. El velo se rasgó. El camino está abierto. Pero aquí estamos como perros y gatos. Sí, somos salvos, sí somos hijos de Dios, sí somos ministros. Y con pleitos, y acusaciones, y señalamiento. No, algo tiene que cambiar. Y eso solamente cambia individualmente en la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, uno llega a conclusiones como la de Asaf. Por gusto te he sido fiel. Por gusto he estado aquí y te he aguantado. Es que no es un asunto de que su marido la va a recompensar. Jesús dijo, mi galardón viene conmigo. El galardón espero lo de Jesús, no de su marido. No es un asunto, es que la mujer que me diste, como dijo Adán, ¿verdad? Porque eso solo lo pudo decir Adán, usted y yo no. Amén. Entonces, no es un asunto de estar justificando conductas, de estar justificando carnalidades, de estar defendiendo acciones personales. Es un asunto de estar escondido en Dios y tener como un escudo, como una coraza alrededor nuestro que nos permite vivir en libertad en el Señor. Y eso es algo, hermano, totalmente práctico que el creyente tiene que descubrir. Y Asaf lo descubrió hasta que entró en la presencia. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ello. Mire, hermano, mire, hermana, cuando usted entre en la presencia de Dios, va a dejar de hostigar tanto a su marido. Y usted va a dejar de hostigar tanto a su mujer. Porque como ha dicho mi esposa varias veces y se luce con eso, yo ya le dije a este hombre que para mí el segundo, tercero, mi primer amor es el Señor.
Y está bueno, re bueno. Yo lo aplaudo, me paro, me quito el sombrero. Está bueno, digo yo. Porque se la voy a devolver, digo yo. Porque si usted está atado a hijos, a esposo, a esposa, si el Señor es el primer amor, hermano, usted va a andar ahí dolido, doliendo, sufriendo, si el Señor es el único que sacia. Él es el único que no falla. Él es el único fiel. De ahí nadie. En este sentido hay un problema y vale la pena mencionarlo dado que están los jóvenes aquí. Jovencitas, sepan esto. Los hombres, cuando las quieran conquistar, les van a ofrecer el cielo, la luna, las estrellas y hasta los aretes que tiene la luna escondido en el fondo del mar. El que sabe de canciones entienda. Cuando los hombres quieren conquistar a una mujer, le ofrecen, está pendiente, que le llama y que aquí, que allá. Pero después, cuando comienzan los problemas, los roces, el hombre se aleja. Y la mujer dice, ¿y aquel que iba a estar conmigo, pues? Y aquel que me iba a proteger y que me daba el brazo y que me daba la mano y que te lleva la cartera. Viene la vieja con la bolsa del mercado y, ¿poquito compraste, vos? Le dice. Va la mujer con la criatura, la pañalera y la otra criatura de la mano, y el hombre bien como que va turisteando. Jóvenes, sepan eso, estoy hablando con las señoritas. No les crean, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Digan amén los hombres, mentiroso, yo digan. Así que no lo aplican en la realidad, ¿verdad? Pero esa frustración, mi hermano, mi hermana, se termina cuando usted desarrolla una dependencia de Dios. Dios es mi gozo, Dios es mi deleite, Él es mi fuerza, Él es mi paz, Él es el que me llena, Él es el que me sacia. Pero es una realidad experimental que usted tiene que descubrir. Y no se descubre por estar en un ministerio, ni se descubre por ir a la iglesia. Es por ir a la presencia de Dios. Es por buscar la presencia de Dios. Y por eso Asaf, perfectamente contando su testimonio, dice: cuando yo entré en el santuario, entendí, ahí me cayó la peseta. Cuando yo entré en el santuario, me di cuenta, ellos están puestos en resbaladeros y en un instante van a ser removidos. Pero los que temen a Dios van a ser recompensados. En un instante usted va a entender esto, hermano. Y en la eternidad, ¿qué importa? Si su mujer cómo le cocinaba, cómo lo trataba. Si allá en la eternidad, ¿qué pues? Hermana, ¿y qué importa si su marido nunca le compró renaguare? No pasaba de los mismos chunches de aluminio viejo. Y en la eternidad, ¿qué importa? Si no tenía agarradera, si se le estaba cayendo, si usted le puso un alambre, ¿qué ganaba con reprochárselo, con restregárselo en la cara? Mira, nunca compras nada. En la eternidad, ¿qué importa? ¿Alguien me está entendiendo? Que nunca me compras unos zapatos buenos, solo de los baratos. ¿Y qué importa? No estoy justificando la irresponsabilidad de los hombres, no. Estoy ministrando a su vida, haciéndole entender qué es lo que verdaderamente importa. En la eternidad, ¿qué va a importar? Si su esposa aprendió o no a cocer los huevos con tocino o no. Si no aprendió, hágaselo usted. Eso ya se lo dije hace tiempo. Amén. Como no les gustan algunas cosas que les digo, ¿verdad? Establecemos esta verdad, hermano. Solo en la presencia de Dios hay revelación. Solo en la presencia de Dios hay sabiduría. Y entonces el hombre y la mujer de Dios tenemos que aprender a vivir en esta vida de esta manera. No importa cómo los demás me traten, lo que importa es cómo Jesús me trata. No importa qué es lo que los demás me den o no me den, lo que importa es lo que Jesús me ha dado. Me ha dado su nombre, me ha dado su sangre, me ha dado su presencia, me ha dado herencia, me ha dado su mansión en los cielos. No importa lo que me den en la tierra, lo que importa es lo que Él ha hecho por mí. Y usted se enfoca
Y usted vive como un campeón. Y usted llega a la oficina tranquilo, con paz. Y la gente siente el olor de la paz, siente el olor del gozo. Y le preguntan que si se ha sacado la lotería. No, si yo no juego de eso, vos le dice usted. Es que te veo así bien tranquilo, como que no tenés problema. Pero usted nomás regresa a la casa y es sucursal del infierno. Pero no es que no tenga problema, es que usted sabe vivir en la presencia. Como David, no es que no hubieran enemigos, es que él sabía buscar la presencia. Como Asaf, que después de estar confundido, perturbado, entró en la presencia y entendió: debo seguir lavando mis manos, debo de seguir guardándome para Dios, debo de seguir obedeciendo a Dios, porque al final, Dios va a traer su recompensa a los que le temen y Dios va a traer su retribución sobre la impiedad. Y no importa lo que yo vea ahorita, no importa lo que hagan ahorita, voy a caminar en mi relación con Dios. Salmo 100, verso 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Es su decisión venir a la presencia de Dios. Es una decisión personal venir a la presencia. Usted puede venir a la iglesia y no entrar a la presencia. Usted puede venir a la iglesia y se queda fuera de la presencia, porque no ha entrado. La presencia nos cambia, hermano. Y la presencia con entendimiento, como lo estoy orientando ahora, la conciencia de que la presencia de Dios nos sacia, puede causar que usted ahorita mismo comience una nueva etapa de su vida. No importa que esté alrededor suyo, usted aprende a caminar con la convicción: Dios está conmigo. No importa lo que me pueda hacer el hombre, no importa quién se levante para acusarme, nadie me puede condenar. Cristo murió por mí. No importa que se levante cuchillo, espada, peligro, hambre, desnudez. Soy más que vencedor. No de una manera mecánica, sino real. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Tengo su paz, tengo gozo, tengo libertad. Porque al final, hermano, aquí o allá, Dios va a obrar. Cuando Nabal no le quiso dar a David porciones de comida que David le mandó a pedir, porque le dijo: mira, le dijo, yo con mis hombres he estado allá guardándote los rebaños y sirviendo de protección, mándame algo. Nabal le manda a decir a David: ¿y quién es David para que yo le mande mis alimentos? No le voy a mandar nada. Y Nabal dice la palabra que su nombre significa insensato. Hermana, probablemente usted tiene un marido que ese es el nombre de él. Se llama Miguel quizás, se llama Juan quizás, se llama Antonio, Pedro, pero en realidad se llama insensato. Deje al insensato en las manos de Dios. Dios trata con los insensatos y las insensatas también. Dios causó que Nabal se muriera y la Abigail se casó con el rey. Usted cásese con el rey, hermano. Y ahí deja al insensato. No es que está dando vía queriéndolo cambiar. Cambia. Ay, deje al insensato. ¿O no dice la Biblia que ni aunque maje a un necio en un mortero no lo va a poder cambiar? En otras palabras, ni aunque le dé una restregada a su marido lo va a cambiar, pues. O sea, traduciéndolo ya en otras palabras, la Biblia dice eso, que majar es como meter en un depósito de química y deshacerlo. Y la Biblia dice que no va a cambiar. Entonces, ¿qué hace usted peleando con el insensato? Mejor tenga comunión con el rey. Igual con el hombre. Hombres de Dios fueron estorbados por sus mujeres. Job, David, Abraham, Jacob. Ahí busque qué les hicieron. Pero ellos supieron cómo manejar la situación. Hay que ver esta vieja que sabe cómo sigue. Pablo por eso no se metió en problemas y aconsejó a otros no meterse en problemas. Él dijo: yo les quisiera evitar esa angustia de la carne, dijo. Yo quisiera evitar. Somos invitados, hermanos, a que independientemente del ambiente natural que nos rodea, podamos entrar en la presencia. Y entonces ahora lo que resulta necesario es, Salmo 95, verso 2, que usted tome la decisión.
La invitación ya está. A ver, lo que resta es que usted tome la decisión. Salmo 95:2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Cuando usted logra estar en la presencia de Dios, usted se traslada espiritualmente, y usted sabe que usted no está realmente con un grupo de personas haciendo equipo para cantar, sino que usted entra espiritualmente en la presencia de Dios, tal y como el Señor Jesús le explicó a la mujer. Viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar a Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces no es un asunto de un lugar, es un asunto de una actitud de fe. Es un acto espiritual, pero nosotros tomamos la decisión. En Hebreos capítulo 12, verso 18, si tiene su Biblia abierta, búsquela ahí y póngase de pie cuando lo encuentre. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero